Bienvenidos a Profecía Final, Historias de Reddit. Comencemos. Mi esposa se acostó con su jefe para subir de puesto, mientras yo cuidando de nuestro bebé en casa. ¿Qué pensarías de mí si te dijera que me vengué de mi esposa infiel? Tal vez dirías que no es lo común, que la mayoría busca apoyo en un psicólogo, en su familia, o simplemente trata de seguir adelante, pero para mí, la mejor terapia fue arruinarla. Hice que perdiera su trabajo, que su propia familia la rechazara y que se quedara sin dinero. ¿Eso me convierte en una mala persona? No lo creo, pero esta es mi historia. Soy un hombre de 33 años, casado con Cristina, mi esposa de 31, que es médica. Hasta hace poco, pensaba que mi vida era estable y sencilla, pero ahora me doy cuenta de que estaba equivocado. Conocí a Cristina en un espacio de coworking, un lugar donde ambos solíamos quedarnos por las noches para relajarnos del trabajo. Al principio, no pensaba en nada más allá de lo laboral, pero pronto nos empezamos a llevar bien, y esa conexión se fue convirtiendo en algo más. Fue una de esas relaciones en las que, sin pensarlo mucho, te metes hasta el fondo. En mis 20, pasé por una relación que terminó de forma horrible, algo que me dejó bastante marcado, tanto que me prometí no volver a involucrarme en algo serio. Sin embargo, después de un tiempo con Cristina, me di cuenta de que había superado ese capítulo de mi vida y estaba listo para algo real. No pasó mucho tiempo después de eso para que le pidiera salir oficialmente, y al cabo de 2 años le propuse matrimonio. Ambos teníamos trabajos demandantes, pero tratábamos de vernos todas las noches, a pesar de que ella tenía guardias nocturnas de vez en cuando. La relación parecía ir bien. Siempre intentamos mantener viva en nuestra relación, nos esforzábamos en hacer pequeños detalles el uno para el otro, salíamos a cenas o eventos de vez en cuando, y en general, nuestra dinámica parecía bastante sólida. Hace un año, vivimos lo que supuestamente era el momento más feliz de nuestras vidas, nació nuestro hijo. La emoción fue grande, ambos siempre habíamos querido ser padres, y cuando finalmente sucedió, sentí que era un sueño hecho realidad. Al principio, todo iba bien, nos organizamos con las responsabilidades y nos ajustamos a la nueva rutina. Pero, cuando terminó la licencia de maternidad de Cristina y tuvo que volver al hospital, las cosas comenzaron a complicarse. Yo también trabajaba, y aunque la opción de contratar una niñera estaba sobre la mesa, no me gustaba la idea de depender de otra persona para cuidar a nuestro hijo. Tras varias conversaciones con amigos y familiares, decidimos hacer algunos ajustes. Reducimos las horas extras en el trabajo para poder llegar más temprano a casa. Cristina asumió las tareas con el bebé y yo me encargué del hogar. No voy a mentir, al principio fue difícil, pero poco a poco logramos encontrar un equilibrio. Yo hacía mi parte, después de trabajar, mi atención era completamente para Cristina y nuestro hijo. Para mí, mi familia siempre fue lo más importante, sabía que el trabajo era necesario, pero mi prioridad era que ellos estuvieran bien. Sin embargo, empecé a notar cosas extrañas en Cristina. Al principio, eran cambios pequeños, llegaba temprano a casa, pero cuando yo estaba cerca, se volvía callada y distante, ya no teníamos las mismas conversaciones de antes, todo se sentía forzado. Como si estuviera evitando algo. Intenté animarla, hacerle detalles, hablar con ella, pero nada parecía funcionar, parecía como si todo lo que intentaba no tuviera ningún impacto. A pesar de eso, seguí insistiendo, convencido de que solo era una fase y que eventualmente se abriría conmigo para contarme qué estaba pasando. Luego, hace 3 meses, mis padres volvieron a la ciudad, mi papá es militar, por lo que durante años habían estado mudándose de un lado a otro según sus asignaciones. Sin embargo, al final se jubiló y decidieron quedarse en su casa de siempre, a unos 3 km de la nuestra. En teoría, esto debía hacernos las cosas más fáciles, Cristina podía concentrarse en el trabajo sin tanta preocupación, ya que dejábamos al bebé con mi mamá y la niñera por las mañanas, y quien llegara primero del trabajo lo recogía por la noche. Todo parecía estar más organizado, más práctico, el bebé estaba bien, sano, y mis padres estaban felices de pasar tiempo con él. Poco a poco, nuestra rutina parecía volver a la normalidad, yo esperaba que Cristina también lo hiciera, que volviera a ser la misma de antes, pero por un tiempo, parecía que todo iba bien. Salimos a algunas citas, tuvimos noches de películas, nos reímos juntos, casi como si nada hubiera cambiado desde la llegada del bebé.
Sin embargo, justo cuando pensaba que todo comenzaba a encajar, algo extraño sucedió. Quería sorprender a Cristina, así que le compré un ramo de rosas rojas, su pastel favorito y reservé una mesa en su restaurante preferido. La idea era pasar una noche agradable, como lo hacíamos antes de ser padres. Para eso, le pedí a mis padres que se quedaran con nuestro hijo unas horas más, sin que Cristina sospechara nada. Salí del trabajo y fui directo al hospital a buscarla. Cuando llegué, la llamé, pero no respondió. Esperé un rato, pensando que tal vez estaba ocupada, pero nunca devolvió la llamada. Me empezó a parecer raro, así que decidí entrar a preguntar por ella en la recepción. Fue allí cuando la recepcionista me dijo algo que, Cristina había salido temprano del hospital los 2 últimos días porque tenía que asistir a una conferencia. Eso me sorprendió completamente. Cristina siempre me contaba hasta los detalles más pequeños de sus planes, nunca había salido sin avisarme antes. Por un momento, mi mente se llenó de dudas y pensamientos, pero traté de calmarlas, pensando que tal vez estaba sobrepasada por el trabajo, el bebé y las responsabilidades de la casa. Y simplemente se le había olvidado mencionarlo. Esa noche, cuando Cristina llegó a casa, esperé a ver si sacaba el tema por sí sola, pero no dijo nada, así que decidí comentarle que había pasado por el hospital y que la recepcionista me mencionó la conferencia. Cristina se quedó en shock por un momento, pero rápidamente reaccionó y me dijo que se le había olvidado mencionármelo por lo ocupada que estaba. Se disculpó y me explicó de qué trataba el evento y cuál había sido su rol en él. Por fuera le respondí que no había problema, pero por dentro, algo no me cerraba. No es solo por este incidente, no es solo porque se le olvidó contarme sobre la conferencia, sino que han sido meses de distancia, de sentir que ya no está completamente aquí. Eso es lo que realmente me hace dudar. Quiero creer que estoy exagerando, que quizás estoy viendo problemas donde no los hay, pero cada día esa bandera roja se va haciendo más grande, y ya no puedo seguir ignorándola. Después de ese día, la rutina de Cristina cambió por completo, empezó a llegar tarde casi todas las noches, decía que había demasiados pacientes, que tenía seminarios y conferencias que le absorbían el tiempo. Para compensar su ausencia, comencé a llegar más temprano a casa y a pasar más tiempo con nuestro hijo. También me aseguraba de preparar la cena, para que al menos cuando Cristina llegara no tuviera que preocuparse por nada. Pero lo que más me dolía era que ella ya casi no pasaba tiempo con nosotros. Llegaba, cenaba en silencio y se iba directo a dormir. Apenas me dirigía la palabra, apenas miraba a nuestro hijo, intenté hablar con ella, pero se puso a la defensiva. Me dijo, con tono seco, que no la molestara con ese tema nunca más. Ahí fue cuando realmente sentí que algo no estaba bien. Los días siguientes solo confirmaron mis sospechas. Rara vez llegaba antes de la noche, casi siempre cenaba fuera. Evitaba a nuestro hijo por completo, ni siquiera se acercaba a darle un beso de buenas noches, y conmigo, o me ignoraba o me trataba con frialdad. Intenté, pero cada vez me costaba más no ver la distancia que había entre nosotros. Hasta que un día tuve una reunión importante y supe que llegaría tarde, dejé a nuestro hijo con mis padres y le pedí a Cristina que lo recogiera antes de la noche. Antes de salir se lo recordé y ella solo asintió. Más tarde, cuando terminó mi reunión, la llamé para preguntarle si ya lo había recogido, y no contestó, así que le mandé un mensaje a mi mamá para preguntarle si Cristina había ido a recoger a nuestro hijo. Pero no me respondió. Salí de la oficina y fui a casa, solo para encontrarme con que la puerta estaba cerrada con llave y Cristina seguía sin aparecer. Eran las 10 de la noche, pensé que tal vez estaba en la casa de mis padres, así que manejé hasta allá, pero para mi sorpresa, no había ni rastro de Cristina. Mi hijo seguía jugando con su abuela, y aunque estaba preocupado, también sentía curiosidad. La llamé de nuevo, pero ahora su teléfono estaba apagado. Llamé a la recepción del hospital, pero nadie contestó. Ahí fue cuando me empezó a hervir la sangre. Agarré a mi hijo y nos fuimos a casa. No quería preocupar a mi mamá, pero estaba furioso. Cristina no apareció hasta bien entrada la madrugada. Cuando por fin llegó, yo ya había acostado a nuestro hijo. Me desperté temprano en la mañana y la encontré dormida en el sofá, aún con la misma ropa. No quise despertarla, así que esperé a que se levantara sola. 1 o 2 horas después, se despertó con cara de desconcierto. Le pregunté dónde había estado, pero ni siquiera se molestó en responderme. Solo se levantó y se metió a la habitación. Obviamente, su reacción me pareció rarísima, así que la seguí para preguntarle otra vez. Ahí explotó.
me gritó que estaba siendo entrometido, que quería estar sola. Que yo dudaba de ella, y luego se puso a llorar y se encerró en la habitación. Yo estaba furioso, me quedé afuera esperando, tratando de calmarme. 4 horas después, salió y se sentó a mi lado, me pidió perdón y me dijo que el trabajo la estaba agotando, que estaba esperando un ascenso y que por eso tenía que hacer más horas en el hospital. Dijo que cuando la promoción se confirmara, todo se calmaría y podría estar más tiempo con nosotros. Quise creerle, le dije que la extrañaba, que nuestro hijo la extrañaba, que nos hacía falta. Cristina entendió y me prometió que iba a equilibrar mejor el trabajo y la familia. Los primeros días después de esa conversación, todo estuvo bien. Cristina pasaba tiempo conmigo y con nuestro hijo, pero la semana siguiente, volvió a desaparecer, salía temprano, regresaba a medianoche o más tarde. Hasta que un día ni siquiera volvió a casa, me mandó un mensaje diciendo que se iba a quedar en el hospital porque estaban en un momento crítico. No dije nada, traté de ser un esposo comprensivo, me ocupé de mi hijo. Mis padres nos ayudaron, me partía en dos entre la oficina y la casa, pero lo logramos. La noche antes del anuncio de su ascenso, Cristina llegó temprano a casa por primera vez en semanas. Me sorprendió, pero lo que realmente me dejó en shock fue que, cuando entró, había un hombre detrás de ella. Era un tipo alto y bien parecido, nunca lo había visto antes. Cristina dijo que solo estaba ahí para ayudarla con unos pendientes, luego se metieron a la oficina que hay en casa. No me gustó nada. Agarré a mi hijo y me fui a la casa de mis padres. Unas horas después, Cristina me llamó para decirme que ya estaba libre. Volvimos a casa, cenamos juntos después de mucho tiempo, pero la noté distraída. Le pregunté qué tenía y solo dijo que estaba nerviosa por el gran día. Esa noche traté de calmarla, la besé, y ella me devolvió el beso. Al día siguiente, la llevé al hospital. En el camino, le di un discurso motivador y le recordé que me llamara en cuanto terminara la ceremonia. Quería sorprenderla, pedí un pastel con felicidades y un regalo. Me llamó y me pidió que la recogiera a las 6 de la tarde, fui al hospital y la recepcionista me dijo que aún no estaba libre, que podía esperarla en su oficina, así que entré. Me senté en su escritorio y me puse a revisar unas cosas en su computadora para matar el tiempo, pero entonces encontré unas carpetas con nombres extraños. No sé qué fue lo que me hizo abrirlas, pero lo hice. Y lo que vi ahí, me destrozó. Eran fotos y videos de ella, con ese mismo hombre que había estado en nuestra casa. Se estaban besando. De repente, mis ojos cayeron sobre un monitor de cámara colocado allí. Lo encendí para ver las imágenes grabadas algunas semanas atrás. Muchas de ellas mostraban el verdadero lado de Cristina. Se estaba acostando con ese hombre en su oficina, no solo una vez, sino varias veces. No sabía cómo reaccionar. El video se repetía, y con cada repetición, mi sangre hervía más. Estaba tan enfurecido que quería devolverle lo que ella me había dado, ahí mismo. Comencé a pensar en cómo vengarme. Tomé las impresiones de las fotos y capturas de pantalla de los videos, ahí mismo en la oficina. Tomé una cinta y salí al pasillo. Quería esparcir las fotos por todo el hospital, pero luego pensé que podría ser considerado culpable por tal acto, así que volví a su oficina. Era casi las 8 de la noche y no había señales de su regreso. Cada minuto que pasaba aumentaba mi ira. Rompí la pantalla del ordenador con rabia. Quería humillar a Cristina frente a todos sus amigos y familiares. Entonces, pausé mi plan de usar esas impresiones. En lugar de eso, hice una grabación de pantalla y la envié a los grupos familiares de ambos, el mío y el de ella. El grupo quedó en total silencio, ni una sola persona respondió. Estoy seguro de que muchos empezaron a hacer llamadas o conversaciones privadas. Al fin y al cabo, les di un motivo para chismear. Alrededor de 2 horas después, Cristina regresó de la conferencia y supo de mi presencia en la recepción. No pude esperar más, lancé las fotos a su cara. Cristina quedó allí, en shock, aún sosteniendo el ramo, con la cara cubierta de lágrimas. Comenzó a explicar, tropezando con las palabras, tratando de justificar lo injustificable. Lloraba, decía cuánto lo sentía, juraba que nunca quiso hacer algo así, pero que se dejó llevar. Durmió con ese hombre por la promoción, era un miembro influyente del comité de gestión del hospital, una persona importante allí. Cuando tuvo un problema en el hígado, buscó a Cristina para su tratamiento, ya que ella era una médica experimentada. Su diagnóstico requería cuidados a largo plazo, y durante ese tiempo se fueron acercando.
Cristina usó eso para subir en la escalera de la promoción, a cambio, él se aprovechó de ella, literalmente. Cristina tomó mi mano y lloró, dijo que no había nada emocional, que todo fue puramente transaccional. Sus razones me asquearon. Dejé la sala. Ella intentó detenerme, quiso sujetar mi mano cuando me estaba yendo, pero aparté todas las impresiones que tenía en la mano y las dejé en la recepción. Salí de allí. Cada una de esas fotos era suficiente para destruir su reputación en el hospital. Un tiempo después, Cristina llegó a casa, rogó que la perdonara, suplicó una nueva oportunidad. Estaba arrepentida, decía que todo lo que había hecho había arruinado nuestra familia, pero mis planes ahora eran diferentes. No podía ni pensar en retomar mi relación con ella, no podía comprender mi culpa en todo esto. Siempre había intentado ser el mejor esposo, y aunque después de todas sus reacciones extrañas dudé, nunca perdí mi determinación. Le dije que empacara sus cosas y se fuera de mi casa. Ella intentó usar sus lágrimas para implorarme, hasta que se dio cuenta de que no la estaba escuchando, cuando entendió que no había otra opción, empacó sus cosas y se fue. Más tarde, recibí una llamada de su hermana, me dijo que sus padres estaban devastados por cómo me engañó Cristina, pero también estaban molestos porque había publicado esas fotos en el grupo familiar, donde también había algunos primos cercanos. Ellos, a su vez, compartieron esas fotos con otros familiares que no formaban parte del grupo. Cristina y su familia se convirtieron en el tema de conversación y chismes entre sus propios parientes. Le dije que no era mi problema restaurar su reputación, cuando ella había arruinado mi vida. Me contó que los padres de Cristina le pidieron que no regresara a casa, no querían ser ridiculizados aún más en su círculo social. Cristina estaba viviendo con una amiga, para empeorar las cosas. La administración del hospital la despidió, dejándola sin empleo y sin una fuente de ingresos. Ahora no siento nada por ella, ya sufrí lo suficiente en esta relación como para sentir simpatía por ella. Gracias por sus amables palabras, ha sido un viaje doloroso, pero agradezco su apoyo a pesar de las dificultades. Creo que es importante mantenerse fuerte y resiliente, por el bien de mi hijo y de mí mismo. Compartir la verdad con nuestras familias fue, de hecho, una decisión difícil, pero necesaria dadas las circunstancias. En cuanto a las acciones de Cristina, todavía estoy tratando de entender, es decepcionante y doloroso, pero me estoy enfocando en seguir adelante y darle la mejor vida posible a mi hijo. Si te ha gustado el video, coméntalo y compártelo. También estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Tu apoyo ayuda a que este canal siga creciendo. Muchas gracias amigos por todo el apoyo. Nos vemos en el próximo video.